Júganme bien esto, comadres. ¿En qué quedamos, Lina? Porque hace apenas unos días lo dijo con todas sus letras, que no tenía que ser la próxima Lily Estefan, que podía ser la primera Lina Luaces, que quería hacer su propia historia y no vivir a la sombra de nadie. Y esta semana, ¿dónde la vieron parada? En el set de la cadena rival de su mamá, en el terreno donde la flaca es leyenda desde hace más de 25 años. O sea, ¿en qué quedamos? Y aquí viene el pero que nadie esperaba. El público, en lugar de aplaudirle, se le fue encima. Mientras unos la defienden y le piden más segmentos, otros la están destrozando en los comentarios con la palabra que ya nadie puede ignorar. Que no se note la palanca. Le escribieron, lo que es tener padrino. La pregunta que sostiene toda esta historia es la más obvia de todas. ¿Cómo llegó la hija de la flaca a ese set de Telemundo, 3 días después de entregar la corona de Miss Universe Cuba? ¿Y por qué? Edosham Yesam juró que no quería ser la próxima Lily. Terminó parada exactamente donde su mamá es leyenda. Y lo más increíble de todo, la propia Lily la aplaudió con corazones rojos desde la otra trinchera. ¿No hay pleito de madre e hija por ningún lado? Y eso es justo lo que hace esta historia tan incómoda. Una hija que quiere dejar de ser la hija de se estrenó en el momento exacto en que el apellido le abrió la puerta. El veredicto sobre si fue mérito o apellido ya está corriendo en las redes mientras la dinastía observa. Agárrense porque lo que está en juego es mucho más grande que un segmento de moda. Si el público decide que llegó por el apellido, cada logro que Lina consiga de ahora en adelante va a cargar esa sombra encima. La respuesta a esa pregunta va mucho más allá del estreno del lunes, y cuando la vean completa van a entender por qué esta historia apenas está empezando. Mérito o palanca. Eso lo van a decidir ustedes. Vamos a ponerle fecha a esto porque los tiempos en esta historia no son un detalle menor. El lunes 24 de agosto, 3 días después de haberle entregado la corona a la nueva Miss Universe Cuba, Lina Luaces se paró frente a las cámaras de En Casa con Telemundo como reportera invitada. Ahí estaba la hija de Lily Estefan, la flaca del gordo y la flaca, la mujer que lleva más de 25 años como rostro de Univisión, saludando desde el matutino de la cadena rival. Punto en el mismo mercado frente al mismo público que su madre conquistó toda una vida. Y la manera en que el programa la presentó ya era una declaración de intenciones, porque el anuncio salió por el Instagram oficial de En Casa con Telemundo con un texto que no dejaba lugar a dudas. Lina llegaba ese lunes como reportera invitada con una misión, la de traerle a la audiencia entrevistas, confesiones y momentos imperdibles. Y había que verla a la 1 de la tarde por Telemundo. Lean ese anuncio 2 veces, porque cada palabra está puesta ahí con una razón. Primero el apellido, después la misión, al final la hora exacta. Su primer encargo fue un segmento de tendencias de moda para el otoño y ella lo resolvió con la disciplina de quien creció viendo la televisión desde adentro. Psicolot, la sonrisa de quien sabe que la cámara la está buscando. Y piensen en lo que significa ese gesto para la audiencia que la recibió. La misma gente que envejeció viendo a la flaca desayunar en su pantalla a lo largo de un cuarto de siglo. La que la acompañó en el anuncio de su divorcio en vivo, la que la vio reinventarse y llegar a su estrella en el Paseo de la Fama. Esa misma gente vio ahora a la hija de esa mujer saludando desde el matutino de la competencia. La audiencia que Telemundo quiere conquistar es exactamente esa, la que ya confía en el apellido Estefan, la que lo asocia con años de compañía y confianza en el hogar, y la cadena rival lo sabe perfectamente. Pero antes de que se enojen conmigo por adelantarme, porque sé que muchos de ustedes ya están pensando que esto es otra historia de nepotismo más. Déjenme contarles el detalle que hace que esta no sea una noticia más del montón. La palabra clave de todo este estreno es invitada. Invitada, no contratada. Y esa diferencia, que parece técnica, es en realidad la jugada más fina que pudo hacer la cadena rival. Con una sola tarde, con un solo segmento de moda, Telemundo ya consiguió lo que quería, que el apellido Estefan sonara en su programación, en su horario de la 1, frente a la misma audiencia que le compite a Univisión. La invitación fue corta, el efecto fue inmediato, y la conversación que se armó alrededor del estreno fue enorme para lo que en apariencia fue una colaboración sencilla de una tarde. En el set, Lina cumplió su parte con el aplomo de quien sabe que está siendo observada. El segmento salió adelante y las redes se llenaron de comentarios sobre el debut, unos aplaudiendo el paso, otros señalando que sin el apellido de su madre, esa invitación tal vez no habría existido. La discusión sobre el mérito y el apellido, la misma que la persiguió desde la coronación, se trasladó entera al terreno de la televisión y entonces la pregunta que pocos se atrevieron a hacer en voz alta quedó flotando en el aire. ¿Por qué Telemundo la invitó justamente a ella, a la hija de la figura histórica de la cadena rival? Y ojo, porque no fue una decisión tomada de un día para otro ni una casualidad de último momento. En Casa con Telemundo es el matutino que conducen Carlos Adrián y Aleida Ortiz, la cara amable de la cadena en la mañana. Ponce One hizo en equipo el que recibió a la hija de la flaca con el apellido como carta de presentación.
Además, el respaldo no llegó solo de la casa. La propia Fátima Bosch, la Miss Universo, le escribió a Lina que era hermosa y que siempre brilla, un gesto que se sumó al de su madre y que redondeó la escena del debut. La invitación se cocinó con tiempo, con el programa correcto, con los conductores correctos y con la bendición pública de las dos mujeres más importantes de su vida. Y eso, comadre, rara vez es casualidad. Para responder eso hay que mirar lo que Lina venía diciendo en los días previos, porque ahí está la primera pieza de la contradicción que sostiene toda esta historia. 2 días antes del estreno, el 22 de agosto, en la entrevista con la que se despidió de su reinado como Miss Universe Cuba, la joven soltó una declaración que pasó medio desapercibida entre tanta noticia, pero que hoy cobra un peso enorme. Dijo que este año se había dado cuenta de que no tenía que ser como ellos, que podía hacer su propia historia y ser la primera Lina Luaces, que no tenía que ser la próxima Lili Estefan, ni el próximo Emilio, ni la próxima Gloria Estefan, y remató con una confesión que a la audiencia mexicana le llega directo al corazón, que antes le daba pena cuando le preguntaban si era la hija de alguien, pero que ahora lo dice con orgullo, porque sí, ella es la hija, y qué orgullo. Miren la fecha de esa entrevista, porque los tiempos aquí cuentan su propia historia. El 21 entregó la corona, el 22 dijo que quería ser la primera Lina Luaces. El 24 ya estaba en el set de Telemundo. 2 días separan su discurso de independencia de su debut en la cadena rival de su madre, y esa cercanía de fechas es de las que la prensa celebra como coincidencia y el mercado lee como plan. Pero para entender el peso de esa declaración hay que conocer la historia de quién es Lina Luaces. Y aquí vamos a hacer un recorrido rápido porque el contexto es necesario. Lina es la hija de Lili Estefan y del productor Lorenzo Luaces, una pareja cuyo divorcio se anunció en vivo y en directo en el 2017, después de 25 años de matrimonio, por esta pantalla de El Gordo y la Flaca. La niña tenía alrededor de 15 años cuando su familia se desmoronó frente a millones de personas y lo que vino después quedó documentado en sus propias palabras años más tarde. Una depresión que la alejó de la escuela con 40 faltas contabilizadas y que la llevó a abandonar la danza, la disciplina que había sido su refugio desde niña. Esa historia de dolor la contó ella misma en Red Table Talk, el programa de la familia. Fue la primera vez que el público mexicano la vio con otros ojos. Dejó de ser la hija privilegiada de una celebridad y apareció como una adolescente herida que cargaba con un trauma enorme. De esa depresión la sacó, según su propio relato, la intervención directa de Gloria Estefan, la matriarca de la dinastía. Después vino el modelaje, y aquí hay un dato que casi nadie recuerda. Su primer contrato internacional fue con una agencia de la Ciudad de México, Paragon Model Management, cuando tenía apenas 18 años con una exclusiva de revista incluida y toda una estrategia de comunicación armada desde la capital mexicana. México fue su trampolín profesional antes de que los certámenes la pusieran en el mapa, un detalle que suele perderse en la conversación sobre el apellido. Y luego llegó julio del 2025 con la coronación como Miss Universe Cuba, ponte en una gala en un parque de Yalea que dividió al público desde el primer día. Unos celebraron el regreso histórico de la isla al circuito de certámenes después de casi 6 décadas de ausencia. Otros cuestionaron la victoria acusando un favoritismo que, según esa versión, venía del peso del apellido Estefan. La sombra del nepotismo persiguió su reinado desde el arranque, y esa misma sombra es la que la siguió hasta el set de Telemundo. En ese recorrido, además, la Miss Universe Cuba pasó por el certamen más importante del mundo, llegó hasta el grupo de las 12 finalistas en Bangkok y terminó su ciclo entregando la corona el 21 de agosto. Cada uno de esos logros, cada uno, llegó envuelto en la misma pregunta de fondo: ¿hasta dónde llega el apellido cuando abre puertas? Ahora, en medio de todo este escenario, está la reacción de la madre, que es la pieza que le da la vuelta a la lectura fácil del pleito familiar. Porque no hubo pleito, y eso es justamente lo más interesante. Lili Estefan, la flaca, la figura histórica de Univisión, la mujer cuya carrera entera se construyó en la cadena que compite con Telemundo por la misma audiencia de más de 45 años. O la que en febrero del 2025 develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como el reconocimiento público a toda una vida frente a las cámaras. Pues reaccionó al anuncio del debut de su hija con varios emojis de corazones rojos. Corazones rojos, apoyo público, el sello de aprobación de la madre visto por millones de personas. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque hay un detalle del historial de Lili que hace esta escena todavía más sabrosa. En algún momento, la jueza moral de la farándula de Miami se refirió a Miss Universo en términos poco halagadores como un concurso de quinta categoría. Según lo que se ha documentado de sus declaraciones, la mujer que despreció el mundo de los certámenes desde lo alto de su prestigio televisivo vio después cómo su propia hija se coronaba Miss Universe Cuba, representaba a la isla en el certamen más importante del planeta y terminaba usando esa corona como trampolín hacia la televisión justamente en la cadena rival.
La vida tiene esas ironías, y cuando la protagonista es la dinastía más importante del entretenimiento hispano, esas ironías se vuelven titulares. El blindaje de la familia, el mismo que se activó cuando Lina atravesó la tormenta del divorcio de sus padres, se activó ahora para el cruce a la competencia. La matriarca del privilegio aplaudiendo en público, la hija avanzando y la dinastía protegiendo la marca desde ambos lados a la vez, la que perdona según el código postal, la que aplica la vara de medir con mano dura hacia afuera y con mano suave hacia adentro, encontró en esta ocasión la manera más elegante de estar en ambos lados a la vez, orgullosa en público de su hija y silenciosa sobre lo que su propia casa atravesaba detrás de cámaras. Pero el apoyo de la madre contrasta con algo que nadie esperaba, y es la guerra de comentarios que se armó alrededor del estreno, porque el debut de Lina no fue solo aplauso, ni mucho menos. Una parte del público la defendió con cariño, le escribieron bravo Lina, que lo estaba haciendo súper bien, que querían más segmentos con ella, por favor, pero otra parte fue brutal. Y aquí tengo que ser muy cuidadosa con lo que digo, porque esto es opinión de usuarios, una versión que circula, no lo han hecho comprobado. Nadie demostró que la oportunidad fuera comprada ni que hubiera un trato detrás, pero el prejuicio contra el apellido salió a la superficie sin filtros. Le criticaron su forma de hablar, le escribieron que hablaba como robot, que hablaba en cámara lenta, que le faltaba énfasis y fonética, que necesitaba entrenamiento de su madre, y luego llegó la acusación directa, la que resume todo el debate en una sola frase, que no se note la palanca. Le escribieron también eso de que hay que ver lo que es tener padrino. Esas frases recorrieron las redes y se volvieron el eco del estreno, el ruido de fondo que acompañó a la hija de Lili Estefan en su primer día frente a las cámaras de la competencia. La pregunta entonces se vuelve inevitable. ¿Hay algo real detrás de esa acusación o es puro prejuicio contra una joven que carga con un apellido demasiado pesado? Porque ese es el corazón de esta historia, y la respuesta hay que buscarla en algo que Lina dijo mucho antes, en un lugar que a casi nadie se le ocurrió revisar. Este es el momento de cerrar el círculo, así que agárrense, porque aquí está la pieza que le da sentido a todo lo demás. Hace un año, en julio del 2025, en el mismo programa donde hoy debuta, En Casa con Telemundo, antes de coronarse, antes de que el apellido Estefan se volviera el tema de conversación del mercado, Lina Luaces ya había soltado una frase que entonces pasó casi desapercibida. Dijo, con todas sus letras, yo soy Lina Luaces, que eso es suficiente y yo lo voy a lograr. Y agregó que no era solamente la hija de alguien y la sobrina de alguien. Miren la fecha, julio del 2025, meses antes de la corona, en el mismo set donde un año después se estrenaría como reportera invitada. La cadena rival ya la tenía en su pantalla antes de que fuera famosa por mérito propio, la tuvo en su programa antes de que la corona la pusiera en los titulares, un año después la recuperó en el momento exacto en que dejaba el título. Ahora pongan la frase de hace un año junto a la de hace 2 días. Yo soy Lina Luaces, que eso es suficiente y yo lo voy a lograr, y por otro lado puedo ser la primera Lina Luaces. Junto no tengo que ser la próxima Lili Estefan. La misma batalla, la misma declaración de independencia, el mismo programa, un año de distancia. Y sin embargo, ahí está ella, parada en el terreno donde su mamá es leyenda, con el apellido que juró no necesitar abriéndole la puerta. Punto y con el público en las gradas gritando que no se note la palanca. Y entonces la pregunta que flota sobre toda esta historia deja de ser quién la invitó o por qué, y se convierte en otra, mucho más incómoda. ¿Quién está usando a quién? Porque cabe la lectura de que Lina está usando a Telemundo para arrancar su carrera en televisión con la puerta que el mercado le abre. Cabe también la lectura de que Telemundo está usando el apellido Estefan para hacerse de un pedazo de la audiencia que le pertenece a su rival, que es la franja donde las familias hispanas deciden qué cadena los acompaña. Las dos lecturas conviven y cada quien elige la suya. Esa es la ironía que cierra el círculo. La frase con la que quiso ser dueña de su propio nombre se convirtió en la prueba que el público usa para juzgar si llegó por mérito o por apellido. La que quiso ser la primera Lina Luaces terminó siendo, para buena parte de la audiencia, la hija de Lili Estefan, que debutó en la cadena rival. Y esa, comadre, es la contradicción más grande de todas. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Porque yo no les voy a decir qué pensar, eso lo decide cada quien con su criterio. Lo que sí les puedo decir es que esta historia tiene 2 lecturas y las 2 son válidas. La primera es la lectura de la sospecha. Una joven que dijo que no quería ser la próxima Lili Estefan terminó debuteando en el lugar exacto donde el apellido de su madre vale más. 3 días después de soltar la corona, con el apoyo público de la mamá desde la cadena rival. Si alguien les cuenta esa historia así, sin más, suena a plan bien calculado, a palanca bien engrasada, a la siguiente generación de la dinastía moviéndose en bloque. La segunda lectura es la de la empatía. Una joven que sobrevivió a un divorcio público, que atravesó una depresión documentada, que cargó con la sombra del apellido desde niña,
que fue acusada de cubanía fabricada cuando se coronó y que ahora, en su primer paso en televisión, recibe el rechazo más duro justamente por ese apellido que ella no eligió. La hija de Lily Estefan, que quiere ser la primera Lina Luaces, está atrapada en un círculo difícil de romper. Cada logro que consigue se lee como herencia, en cada puerta que se le abre se lee como palanca, y cada vez que ella insiste en su nombre propio, el apellido suena más fuerte que su nombre. Es la trampa de la hija de famoso que hereda el apellido. La misma puerta que se te abre por el nombre es la que después te juzga por haber entrado por ella. Si alguien les cuenta la historia desde ese lado, lo que ven es a una mujer luchando contra un peso que le impusieron al nacer y al público juzgándola antes de darle la oportunidad de demostrar. La verdad, como casi siempre en estos casos, está en el medio y esta historia no les va a decir cuál es. Lo que sí puedo decirles es que en el set las cosas salieron bien. Cumplió, sonrió, hizo su segmento y se fue. Esta es la historia de una chica cuyo primer paso en televisión quedó marcado por algo que ella no controla, que es el apellido que lleva puesto desde que nació. Y también es la historia de una madre que, según los reportes de prensa, vio recortado su sueldo en la cadena donde construyó su carrera, cuento ahí que sin embargo aplaudió con corazones rojos el debut de su hija en la cadena de enfrente. Cada quien lea esa secuencia como quiera, pero la secuencia está ahí, completa, puesta en orden, y no hace falta ser adivino para ver que el apellido sigue moviendo fichas en este tablero. Lo que sí es innegable es lo que esto significa para el mercado del entretenimiento hispano, y quiero que se queden con esa imagen porque es la que nadie está armando en los titulares. La hija de la figura más emblemática de una cadena se paró en el set de la competencia, con el respaldo público de su madre, en el momento exacto en que la prensa hablaba de la renegociación a la baja del sueldo de la flaca en Univisión, una cifra que según reportes de prensa habría pasado de unos $149,000 mensuales a unos $63,000, en que nadie confirmó oficialmente pero que recorrió todos los portales de espectáculos. La cadena que recorta a sus figuras históricas ve cómo la competencia les ofrece pantalla a las siguientes generaciones de esas mismas figuras. Ese contraste, el recorte de un lado y el estreno del otro. Pintuelo convierte esta historia en algo mucho más grande que el debut de una reportera invitada. Es la primera pieza de la siguiente generación de la dinastía Estefan cruzando a la otra trinchera. Con la bendición de la matriarca, en la misma semana en que la casa de la matriarca, según la prensa, le recortaba el sueldo. Y si esa primera pieza se mueve, la pregunta que queda flotando es si va a ser la única. Porque piensen en lo que viene. Si la invitación de una tarde se queda en eso, esta historia fue un gesto de cortesía entre cadenas, una tarde de moda que dio de qué hablar y nada más. Pero si Lina vuelve a Telemundo la semana que viene, y si esa vuelta se convierte en algo más, entonces, esa invitación de una tarde se transforma en el primer paso de la siguiente generación de la dinastía buscando su futuro del otro lado de la frontera de cadenas. Y ahí es donde la pregunta del título cobra todo su sentido. ¿Mérito o palanca? Porque si el público decide que fue palanca, cada logro que Lina consiga de ahora en adelante va a cargar esa sombra encima y su discurso de ser la primera Lina Luaces va a sonar cada vez más hueco. Pero si el público decide que fue mérito, que la joven que sobrevivió al divorcio de sus padres, que se coronó contra las acusaciones, que se paró frente a las cámaras con la disciplina de quien quiere demostrar, merece la oportunidad de escribir su propia historia, entonces, esta es la historia de una mujer que está peleando contra su propio apellido, y esa pelea recién empieza. La respuesta no la vamos a tener hoy, pero el juicio ya está corriendo en las redes, y ustedes son parte de él. Mientras tanto, en el set de Telemundo, la hija de Lily Estefan seguirá construyendo su camino segmento a segmento, y el público decidirá con cada comentario, con cada visita, con cada like, con qué historia quiere creer de ella. La hija de Lily Estefan hizo su primer movimiento en televisión, y ese movimiento ya no le pertenece solo a ella, le pertenece a la conversación, a los comentarios, con la manera en que la audiencia decida leerlo. Si la leen con sospecha, verán a la heredera que usa el apellido, si la leen con esperanza, verán a la joven que pelea contra él. Las dos lecturas caben en el mismo video, en la misma tarde de moda, en la misma sonrisa frente a la cámara. Y esa, justamente es la trampa que el apellido le tendió a Lina Luaces, hacer que su propio debut se convierta en un plebiscito sobre su origen, en un examen que ella no pidió y que nadie más en la sala de conducción tuvo que rendir. ¿Qué les dice el corazón? ¿Nombre propio o padrino? Yo solo les dejo los hechos sobre la mesa, y el veredicto, como siempre, lo arma la audiencia. Y hablando de mujeres que forjan su nombre propio contra el peso del apellido ajeno, hay una que esta semana nos dio una lección que nadie esperaba. Porque mientras todos discutíamos si la hija de Lily Estefan llegó a Telemundo por mérito o por apellido, otra mujer demostró que cuando la carrera habla, no hace falta apellido que la respalde. Katsu, la argentina que cayó durante meses mientras su carrera hablaba por ella, terminó coronada por la propia familia de la reina del Tex-Mex
en un gesto que el público leyó como la bendición más importante de su carrera. Si esta historia de la dinastía Estefan les dejó con la duda de si el apellido abre puertas, o esperen a ver la de la mujer que no necesitó apellido para que la familia más importante del género la pusiera en el centro del escenario. Corran a verla, que esta también se las van a querer perder.